Ok, vamos a continuar ahora entonces con la clase de APQ. Bueno, voy a asumir que ustedes vieron los videos de optimización, y que los comprendieron. Ya, si es que tienen dudas respecto a eso, me las pueden hacer, ya sea ahora o por correo. Ya ahora yo voy a hacer una revisión súper rápida de lo que les había pedido que revisaran. Y de todas maneras, siempre pueden volver a revisar los videos si es que tienen dudas, porque ahí creo que está bastante resumido los tópicos iniciales. ¿Ya? Una pregunta, ¿ustedes ya tuvieron GIO? Sí. ¿Sí? Sí, pero... Ya, perfecto. Ya, súper. Entonces, de GIO probablemente habrán aprendido que existen unas condiciones que se llaman condiciones necesarias de optimalidad o condiciones de KKT. Sí, hay un mensaje que me dice, pero no aprendimos GIO. La Vale me dice que no aprende GIO. Ya. Bueno, normal, o sea, no se preocupe. Mi área de investigación es justamente la optimización, es una mezcla entre optimización y ADI. De hecho, yo trabajo con optimización probabilística y manejo de incertidumbres mediante modelos estocásticos para la optimización de procesos y la ayuda a la toma de decisiones. Y, pucha, si de repente te sirve de premio de consuelo, ¿vale? A mí tampoco me pasaron de optimización en la universidad, en el pregrado. Ya nunca en la vida me pasaron eso, sí, tuvieron problemas en el semestre pasado, ya, está bien. El asunto es que al final lo interesante de esto, más que, claro, todos los problemas que pueden haber tenido coyunturales, la optimización es una herramienta que se utiliza para mejorar, ¿ya? En particular a mí me da para comer porque yo trabajo en esto y es mi área de investigación. La optimización de procesos para la ayuda a la toma de decisiones, ¿ya? Para mejorar la productividad, para disminuir los impactos ambientales, para aumentar la sostenibilidad de los procesos, etcétera. Muchos etcétera que sirven para eso. O sea, básicamente la optimización es una especie de sinónimo de mejorar, ¿ya? Mejorar lo que sea. Lo que sea la idea, ser capaces de mejorarlo, ¿ya? Entonces, como la idea es presentárselos de esta forma, o sea, como de mejorar lo que sea, lo que tenemos que hacer es ser capaces de entender el proceso de optimización. Ya quizás, como somos ingenieros de procesos, verlos desde ese punto de vista, desde un proceso de mejora. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, y nosotras queremos mejorar un proceso productivo, lo vamos a optimizar y hay muchas formas de optimizarlo. ¿Ya? La que yo les estoy contando es una de ellas, que es una forma de optimizarlo basado en una herramienta que se llama programación matemática. ¿Ya? Pero optimizar también implica, por ejemplo, lo que hace la profe María Paz, la profe Andrea, la profe Caroline, la profe Paula, bueno, en general casi todos los profes, excepto yo, que yo no tengo parte experimental, que ellas y ellos optimizan sus procesos mediante un procedimiento experimental, con un conocimiento y con experimentos adecuadamente planificados. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan de ADI, si les gustó la materia de ADI, o si le pudieron sacar como una segunda lectura a la materia de ADI, también pueden ver que la última parte del curso de diseño de experimentos y obtención de modelos también se puede entender desde la lógica de optimización, porque nosotros aplicamos de manera inteligente y eficiente un conjunto de experimentos secuenciales para mejorar. También estamos optimizando. ¿Ya? Entonces la optimización no es que no la hayan visto antes, sino que probablemente lo que no han visto o no han profundizado es en programación matemática. ¿Ya? Entonces, si bien quizás GIO no haya sido una asignatura que les haya servido mucho por distintas razones, eso no implica que no sepan optimización. Lo que probablemente no se acuerdan o desconocen es los conceptos teóricos que hay detrás de la programación matemática que permite resolver un problema de optimización utilizando algoritmos matemáticos y en particular lo que vamos a ver es numéricos. ¿Ya? Entonces, para la Vale, no se preocupe. No hay problema. Mi idea es que también podamos ser capaces de aprender lo más posible. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar contándoles un poco y bueno, también quizás preguntándoles si fueron capaces de ver los videos. ¿Ya? Vamos a ver si es que avanza un poco más rápido, un poco más lento. Por lo menos yo no, profe. APQ no me Ya. dejó ver los videos de APQ. ¿Que no te dejo ver los videos de APQ? APQ. ¿APQ no te Gente dejó ver rara. los videos de APQ? Ya, no pasa nada. Bueno, entonces ahí
cuando tenga un poco de tiempo lo pueda revisar de nuevo. Ya, yo voy a hacer entonces una revisión súper somera y voy a intentar llegar hasta lo que me interesa hoy, porque igual hemos ocupado harto el tiempo en revisar la evaluación, pero bueno, no pasa nada, no se preocupe. La máxima para nosotros siempre tiene que ser menos es más. ¿Ya? Mientras ustedes entiendan, la profundización que alcancemos a tener es la que nos permita las condiciones de control. ¿Ya? De todas maneras, para que les quede como una idea, en general, en la parte de esta de optimización no se alcanzan a ver en cursos de pregrado por el tiempo, fundamentalmente, porque este curso tiene hartos tópicos. Pero yo intento llegar acá de la forma que se pueda, dependiendo del semestre, porque para darles una pincelada de qué significa la programación matemática. ¿Ya? No desde un punto de vista matemático, sino que de quien les habla un ingeniero químico que se especializó en esto, en ingeniería de procesos y sistemas. ¿Ya? Entonces, bueno, como les aparece ahí a través del curso, la idea es que hemos intentado encontrar condiciones que mejoran, una medida de performance, una medida de rendimiento, una medida de un proceso. ¿Ya? Mejorar un proceso es equivalente a la aplicación que hemos intentado realizar al ir conociendo los distintos algoritmos numéricos que hemos revisado. En la primera evaluación, por ejemplo, eso se trataba de encontrar una presión de membrana que mejoraba distintos indicadores, selectividad, productividad, fundamentalmente. Luego, en la segunda evaluación, pusimos presión de membrana más potencia del compresor, ¿ya? Para también volver para poder intentar encontrar los valores de estas dos variables de decisión que nos permitieran mejorar indicadores. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, hablamos de la tercera evaluación, cuando estamos hablando de la parte de condiciones de contorno, también estamos haciendo lo mismo, solamente que en vez de tener estas como condiciones de operación, lo que estamos intentando obtener es el Z, en el cual, puedo poner un Z crítico, en el cual la temperatura es siempre menor a un determinado valor, creo que es 19 grados, algo así. ¿Ya? Y ahí lo que estamos haciendo es lo mismo, estamos utilizando nuestro problema simulado, para encontrar una condición de operación, en este caso una posición, donde instalar algo, que cumpla, por ejemplo, esta característica. Porque lo que queremos hacer es optimizar la conservación de los productos, intentando no acabar más de la cuenta. O sea, estamos optimizando igual. ¿Ya? Entonces, la optimización, utilizando programación matemática, es como la generalización de lo que ustedes ya han visto a lo largo del curso. El uso de modelos matemáticos para mejorar la performance de un proceso, ¿ya? Y eso, ahora, en vez de hacerlo con el método del tanteo, que podríamos decir, con el método de probar en todas las condiciones posibles y quedarnos con la mejor, y luego analizar los resultados, por supuesto, lo que hacemos ahora es intentar encontrar o mostrarles un método que sea sistemático, que nos permita hacer esto mismo que hacían ustedes, pero ahora no haciendo una búsqueda a la fuerza o por el tanteo, sino que ver qué algoritmo puede ayudarnos a tomar decisiones. Entonces, la optimización la podemos entender como un algoritmo que ayuda al proceso de toma de decisiones, que lo hace más eficiente. Y ahí que, de acuerdo a esta lógica, si es que nosotros luego implementamos un algoritmo de optimización en nuestra evaluación 1 o en nuestra evaluación 2, lo que tendríamos es probablemente la misma solución, pero si es que el algoritmo de optimización es adecuado, con muchas menos evaluaciones, con muchas menos simulaciones, por lo tanto, con mucho menos tiempo. Tengo unas evaluaciones que estuve más de 20 minutos haciendo correr el programa para que me diera los resultados que aparecían ahí. Y claro, efectivamente, porque la idea es que ahora si queremos usar las herramientas matemáticas para tomar decisiones, la idea es optimizar esta evaluación que estamos haciendo, intentar evaluar el menor número de combinación de presión y potencia de tal forma de obtener los resultados de manera más rápida. ¿Ya? Porque al final igual la rapidez es parte de lo que requerimos cuando tomamos decisiones, sobre todo cuando tomamos decisiones en operación. ¿Ok? Y bueno, y la idea de eso es aumentar la performance del proceso, y la idea, como dice acá, es buscando la combinación de estas variables, ¿ya? Que pueden ser modificadas, ¿ya? Sujetas a ser modificadas, para ya sea mejorar rendimiento, disminuir pérdidas, o como dice acá, mejorar una medida de un sistema. ¿Ya? Y la motivación de estudiar en este curso optimización es mostrar las herramientas sistemáticas
que permiten encontrar esa solución, que son algoritmos matemáticos que están basados en todo lo que ya vimos antes. Ya solamente que le vamos a dar más vueltas a la expansión de Taylor y el método de Newton. Ya, o sea, no es algo nuevo, sino que es una reinterpretación de lo que ya vimos para, en este caso, mejorar una medida del sistema. Entonces, ¿qué se puede sacar de acá? Que es lo más interesante de todo, aparte del hecho de que ustedes ya se están familiarizadas y familiarizados con la optimización, es lo que aparece acá. Variables sujetas a ser modificadas. Para aplicar la optimización, sí o sí, se requieren grados de libertad. Sí o sí se requiere haber definido variables de decisión. ¿Ya? Porque si no tenemos variables de decisión, si es que nosotros decimos, de acuerdo a todo nuestro análisis, no tenemos variables de decisión, entonces el problema no puede ser optimizado porque está determinado. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a grados de libertad cero, en nuestros análisis de grados de libertad anteriores, el grado de libertad cero era asumiendo que teníamos un conjunto de variables las cuales yo podía elegir su valor, o variables de decisión. ¿Ya? Y si ustedes hacemos un raconto y llegamos a la primera clase y a la segunda clase, donde estábamos hablando de qué significan los grados de libertad, aquí cobra todo el sentido, o acá cierra el ciclo del curso, en el sentido de que los grados de libertad, que son aquellas cosas, que son aquellas variables sobre las cuales podemos decidir su valor, por supuesto puede ser perfectamente dentro de un determinado rango, son aquellas que nos permiten generar acciones sobre un determinado proceso y por lo tanto buscar condiciones en las cuales se mejore el mismo. Entonces, dicho de otra forma, lo que tiene que pasar es que para optimizar esto tiene que ser distinto de vacío. Porque si es vacío, entonces no hay margen de mejora porque no podemos decidir nada. ¿Ok? Dale. Y bueno, básicamente la optimización, como les decía, lo que vamos a usar nosotros, la definición es esta herramienta que nos permitirá encontrar la mejor, entre comillas, porque es una mejor solución alrededor de un punto de trabajo. Podrían haber otras. Ya eso va a depender del algoritmo que vamos a utilizar. Y también la mejor porque la mejor depende de qué es lo que nosotros consideremos que es mejor. Si nosotros queremos mejorar el estado económico de un proceso, entonces vamos a tener una solución. Si queremos, por ejemplo, mejorar sus niveles de sostenibilidad, entonces vamos a tener una solución que quizás es contrapuesta. Si queremos encontrar una solución que mejora el impacto ambiental, entonces vamos a tener quizás otra solución. Entonces, básicamente, la mejora, entre comillas, se debe tanto a lo que nosotros decidimos para evaluar la mejora, la variable que decidimos utilizar para evaluar la mejora, y el algoritmo que utilizamos para intentar llegar a esa solución. ¿Ya? Pero básicamente es una herramienta que nos permite encontrar los valores de las variables de decisión mejores, que lo que hacen es eso, mejorar nuestro proceso. ¿Ya? Y para mejorar nuestro proceso tenemos, por supuesto, que respetar las restricciones propias del mismo. No sacamos nada, por ejemplo, con decir opere a una temperatura del horno de 3000 grados cuando o no se puede llegar a 3000 grados porque nuestro combustible no llega a eso, o porque si llegamos a 3000 grados se nos derrite el equipo. Entonces está todo esto sujeto a restricciones ya sea de capacidad o de seguridad, o de calidad, por ejemplo. Si es que nosotros queremos, imagínense que estamos intentando optimizar el proceso productivo del cobre y resulta que queremos minimizar el consumo energético y llegamos a la conclusión de que tenemos que operar en unas condiciones de operación que implican que vamos a tener un concentrado con una ley de un 15%. No podríamos llegar a eso porque eso implicaría que no cumpliríamos con la restricción que nos impone nuestro comprador. Entonces, en ese caso, tendríamos restricciones, aparte de las probablemente de capacidad y de seguridad, también tendríamos restricciones de calidad, por ejemplo, relacionados con contratos que ya han sido conversados con los distintos proveedores. ¿Vale? Entonces, esta área es como una mezcla entre la ingeniería química, la ingeniería industrial. Ahí estamos nosotros. Ahí esta parte, nosotros me refiero a la gente que trabajamos en Process System Engineering, que es básicamente la utilización sistemática de algoritmos matemáticos y numéricos para mejorar los sistemas productivos. ¿Ya? Y bueno, para eso, si queremos aplicar toda esta idea, que se ve como, o sea, a mí me gusta mucho porque básicamente es como proponer una solución basada en
algoritmos matemáticos y en teoremas a problemas reales, sí o sí necesitamos ser capaces de evaluar el proceso. Y evaluar el proceso implica definir cuál va a ser nuestro indicador de mejora o función objetivo. ¿Ya? La función objetivo es lo que nos va a permitir definir a qué llamamos mejor. ¿Ya? Y la función objetivo va a ser la que se va a optimizar. ¿Ya? Y la función objetivo que se va a optimizar es el resultado de aplicar las distintas condiciones de operación. Si me devuelvo a la primera evaluación o a la segunda, la función objetivo de nuestro problema de optimización sería, por ejemplo, la selectividad. Nosotros queremos maximizar la selectividad. Entonces, ese problema de optimización que resolvieron sin aplicar algoritmos de optimización, pero aplicando el concepto de optimización, sería algo así como maximizar una selectividad de D con respecto a U. Y para eso, ustedes lo que hicieron es evaluar distintas condiciones de operación, las cuales fueron individualizadas como dos variables. Una se llamaba presión de membrana y la otra se llamaba potencia del compresor. ¿No es cierto? Entonces, maximizamos la selectividad encontrando los valores de presión de membrana y de potencia del compresor que llegan a esa condición que maximiza la selectividad. ¿No es cierto? Pero si nosotros nos quedamos acá con esta primera interpretación de la optimización para el problema de la evaluación 2, quedamos ciegos y ciegas en el sentido de que no se ve explícitamente una relación entre las condiciones de operación que andamos buscando y nuestro indicador de mejora. No existe, si ustedes observan, PM y W punto son dos variables que en su pantalla actualmente no tienen ninguna relación. ¿Quién hace la relación? Es lo que permite describir el comportamiento del sistema, aquello que me permite transformar las decisiones que yo voy tomando en sus consecuencias. En este caso, si la consecuencia es la selectividad porque la quiero maximizar, entonces yo requeriría describir el comportamiento del sistema que me permita traducir desde condiciones de operación hasta el índice que me permite evaluar el proceso. Y eso ustedes ya lo conocen porque le hemos dedicado largas clases y tiempo en intentar describirlo, y hasta este momento me interesa que ustedes se sientan con la suficiente confianza para decir, eso se llama modelo. Y ese modelo, que vamos a definirlo ahora con otra letra porque vamos a cambiar un poco la nomenclatura, es un modelo que genéricamente lo que hace es cerrar los grados de libertad del sistema, conocidos por supuesto las variables de decisión, y entonces decimos que este modelo tendrá incógnitas, que este modelo tendrá variables de decisión, que son las que van a repercutir en el cálculo de esas incógnitas, tendrán parámetros que se van a mantener fijos para el problema de optimización, y todo eso va a tener grados de libertad cero siempre y cuando yo le dé unos valores a U. Y como esos valores de U son valores que están sujetos a modificaciones por este algoritmo de optimización que vamos a definir, entonces podemos decir que podemos optimizar el proceso porque tenemos grados de libertad disponibles para hacerlo. ¿Ya? Y por supuesto, esto también puede estar sujeto a restricciones. Vamos a tener acá, sujeto a un modelo, que es el modelo que describe el comportamiento del sistema o modelo predictivo del proceso, y hasta ahora tenemos métodos para llegar al modelo, métodos para analizar el modelo desde el punto de vista de su grado de libertad y por lo tanto desde su pertinencia o no de participar en un proceso de optimización, y también tenemos herramientas que nos permiten resolverlo para distintos valores de las variables de decisión. O sea, estamos con todas las condiciones de contorno para lanzarnos hacia la optimización. Y por supuesto, la idea que es determinar el valor de las variables que mejoran el proceso, básicamente es equivalente a resolver este problema de optimización.
encontrar entonces los valores que maximizan la selectividad. O sea, lo que queda ahora es aplicar un método de resolución de este problema. Y este problema, por supuesto, puede estar sujeto a restricciones, y estas restricciones pueden ser genéricamente planteadas de esta forma. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si es que esta función genérica G es simplemente la presión de membrana, sabemos que esta presión de membrana se tiene que mover entre dos valores, un valor alto y un valor bajo. Entonces, si yo paso, por ejemplo, el up para allá, queda PM menos la presión alta menor o igual que 0. Entonces tenemos una restricción como la que aparece acá. Y por el otro lado, si es que paso el PM para allá, entonces va a quedar la presión baja menos el PM menor o igual que 0. O sea, tenemos la misma restricción. Entonces, genéricamente, las restricciones, estas que serían unas restricciones de capacidad, porque nuestra presión de membrana no puede ser más allá de un determinado valor, lo que determina es el espacio, la región, donde nosotros podemos intentar encontrar nuestra solución. Y esta región puede estar en las variables de decisión, puede estar en las variables dependientes o puede estar en una combinación de ellas. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan de ADI, por ejemplo, cuando nosotros aplicábamos el método de mejora continua de diseño de experimentos factoriales y el método de superficie de respuesta, nuestras optimizaciones sucesivas igual estaban sujetas a ciertos rangos de validez, porque el modelo que obteníamos era válido alrededor de los puntos de trabajo. Sería lo mismo acá. Nosotros optimizamos algo, pero eso algo está dentro de la región de trabajo porque no sabemos qué pasa más allá. En este caso, lo que podemos hacer es algo similar, pero generalizarlo en el sentido de decir que las restricciones pueden ser también respecto a la capacidad, a la seguridad, a la calidad, etc. ¿Ok? Y bueno, todo eso se ve reflejado como lo que ustedes observan ahí. ¿Ya? Donde ustedes tienen un problema, que este es el problema de optimización, que queremos resolverlo, y este problema de optimización tiene algunas partes que sí tenemos que ser capaces de identificar. Por ejemplo, las restricciones que son de igualdad, que se llaman, y esas restricciones de igualdad generalmente están relacionadas con el modelo del proceso, ya que son restricciones de igualdad. ¿Ya? Luego también tenemos restricciones que son de desigualdad, y esas restricciones de desigualdad son aquellas que generalmente están relacionadas con capacidad, con seguridad, con calidad y con un largo etcétera. ¿Ya? Y estas restricciones lo que hacen es definir un lugar donde va a estar nuestra solución. Ya básicamente son lo que nos ponen una cota para intentar encontrar una solución que cuando la intentemos implementar en el proceso no se nos queme, no sea imposible de implementar, no nos encontremos luego con multas, por ejemplo, porque no cumplimos con ciertas especificaciones de nuestro proceso producto final. Y por supuesto tenemos que tener claro que todo esto se tiene que hacer siempre y cuando tengamos grados de libertad del sistema. ¿Ya? Y tenemos lo más importante, o lo que es, bueno, todo es importante, pero lo que es muy importante es una función objetivo, y esa función objetivo lo que hace es aquello que nos permite ser capaces de identificar una variable que nos dice qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo. Por ejemplo, la selectividad, por ejemplo, la productividad, por ejemplo, otra variable. ¿Ya? Y por supuesto, las lucas involucradas. Y ustedes lo que han hecho ahora es hacerlo desde un punto de vista al tanteo. O sea, ustedes son capaces de resolver este problema, ya lo resolvieron en la evaluación 2. Resolvieron la maximización de la selectividad sujeto a este modelo que llegaron ustedes, que tenía reciclo, etc. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo, pero ahora con un procedimiento algorítmico que se llama programación matemática, que es lo que vamos a intentar llegar. ¿Ok? Entonces, si ustedes revisan los videos van a encontrarse con algunas aplicaciones que se utilizan, en las cuales se utiliza la optimización de procesos, ¿ya? Como el detalle lo pueden revisar allá, pero básicamente solamente indicarles que las herramientas que ustedes debiesen manejar de optimización o que se pueden manejar de optimización se pueden aplicar desde el diseño, que el Ricardo me contaba que estaban con unos problemas, o sea, estaban en unas evaluaciones de diseño de proceso. Bueno, hay una rama del diseño de proceso, que es una rama relativamente nueva, que utiliza programación matemática para diseñar de manera óptima los procesos. O sea, procesos que recuperen la energía, procesos que recuperen la masa,
procesos que sean capaces de ser amigables con el entorno ambiental, procesos que permitan, por ejemplo, diseñar dónde se encuentran distintas plantas depuradoras en una determinada ciudad. O sea, básicamente la potencialidad en el diseño de procesos de este tipo de herramientas es súper alta y muy utilizada. También lo podemos utilizar para analizar los procesos, que es lo que estamos haciendo nosotros en este curso. También podemos utilizarlo como herramientas para operar procesos en tiempo real, aplicar los resultados de la optimización en nuestros procesos. Y por supuesto también nos sirve para planificar. Por ejemplo, si tenemos que cumplir una determinada meta de producción, podemos utilizar herramientas de producción, de optimización, perdón, que nos permita generar una agenda de productividad de manera óptima, ¿ya? Gestionar, por ejemplo, insumos también sirve. La gente que se dedica a logística es súper capaz en optimización, ¿ya? Y como les decía, para eso tenemos que conocer algoritmos, al menos saber cuáles son los que hay, en qué se basan y cómo se pueden implementar. Tenemos que ser capaces de manejar y conocer el uso de modelos predictivos, y acá le vamos a poner hartos tics porque hemos trabajado harto en ello. Y por supuesto tenemos que ser capaces de identificar las restricciones que van a limitar nuestras soluciones, las cuales dependen del tipo de problema, pero son especificaciones que complementan la toma de decisiones y que nos permiten indicar o definir un problema que sea seguro, factible, que cumpla con nuestros compromisos contractuales, etc. Y por supuesto, una función objetivo que es la medida a mejorar. Ya, entonces, cuando nosotros trabajamos con un problema de optimización, por ejemplo, podemos definir primero que existen un problema de optimización sin restricciones. Ya me estoy deteniendo un poco acá porque esto está, porque bueno, me decían que no habían visto los videos, entonces como igual prefiero que no queden con tantas dudas acá. ¿Ya? Entonces la optimización sin restricciones, que pasamos a la parte de programación matemática, cuál es el concepto de la programación matemática para resolver un problema de optimización, es simplemente intentar aplicar algoritmos que resuelven los problemas de optimización. Esa es la programación matemática. Y en particular, es súper fácil verla con, por ejemplo, los algoritmos de optimización sin restricciones, que básicamente se pueden ver así. Minimizar una función objetivo para una variable X. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, si este es el problema de optimización, ¿ya? Ustedes, espero que, si no se acuerdan, no hay ningún problema. Gráficamente, si es que esto tuviese una sola dimensión, X, y acá está la función f de X, sabemos que si f de X tiene un mínimo, por ejemplo, como el que le estoy mostrando en la pantalla, este valor que está acá representa el valor de la variable de decisión, que lo que hace es minimizar la función de X. Ese es el f de X en el punto óptimo. Es el valor de f que es mínimo. ¿Ok? Entonces ese sería un óptimo del problema. Y si estamos en una dimensión, ojalá se acuerden, que esto yo creo que es casi como que nos lo graban al principio cuando recién entramos a la U, que cuando derivamos e igualamos a 0, ¿ya? Cuando derivamos e igualamos a 0, obtenemos ese valor, ¿no es cierto? Tenemos df a de x igualado a 0, es lo que nos va a entregar, al resolver esta ecuación, nos va a entregar el valor de x asterisco, que es el mejor valor de todos, ¿no es cierto? Y ese es el punto óptimo de la función. ¿Ok? Y uno dice, pero ¿cómo estamos seguros si es un mínimo o un máximo? Lo que podemos hacer es sacar la segunda derivada de f a de x2 evaluado en el punto óptimo, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser mayor que 0, porque así sabemos que la parábola se está riendo y no está triste, y por lo tanto es un problema de un mínimo y no un máximo, o un punto de sí, ¿no es cierto? Un punto de inflexión. Y si estamos trabajando en múltiples dimensiones, básicamente la idea es la misma, por ejemplo en x1 y en x2. La idea es la misma, solamente que en vez de tener una curva, ahora la función objetivo se transforma en una superficie, y entonces el punto óptimo queda descrito por dos coordenadas, la coordenada x1 y la coordenada x2, asterisco. ¿No es cierto? Y esas dos coordenadas van a definir la ubicación donde se encuentra el óptimo. Y como son dos puntos que tenemos que encontrar, dos coordenadas, necesitamos resolver dos ecuaciones en vez de una. Y las dos ecuaciones que uno debiese resolver siguen la misma lógica de cuando tenemos un sistema escalar. En un sistema vectorial, lo que tenemos es que ahora tenemos que calcular derivadas parciales, en este caso de f
a dx1 tendría que ser igual a 0, parcial de f con respecto a x2 debiese ser igual a 0, y este sistema de ecuaciones nos va a permitir encontrar el punto óptimo que va a estar compuesto ahora de dos coordenadas, x1 asterisco y x2 asterisco. Y si estamos trabajando con más dimensiones, entonces tendríamos que aumentar nuestro sistema de ecuaciones. Y entonces, si esa notación escalar la vemos de manera vectorial, se ve así. El gradiente de f, evaluado en el punto óptimo o en la coordenada óptima, tiene que ser igual a 0. Entonces, esa ecuación que está ahí, que se llama condición necesaria de optimalidad, ¿ya? Esa condición necesaria de optimalidad, que está marcada con negro, lo que dice es que un punto candidato a óptimo es un punto que cumple estas características, que geométricamente lo podemos identificar así, ¿ya? Y que la gracia que tiene esto es que cuando nosotros derivamos e igualamos a 0, esto se transforma en un sistema de ecuaciones. ¿De cuánto? De n por n. Si x tiene n dimensiones, entonces es un sistema de n por n. Y acá, por ejemplo, un sistema de 2 por 2. Y este sistema de ecuaciones se puede describir como un g de x asterisco, no sé, parámetro, lo que sea, es igual a 0. Y entonces, ¿cómo resolvemos un sistema de ecuaciones? Por ejemplo, con Newton. Y eso es algo que ya vimos antes. Entonces, de ahí en adelante, ya sabemos cómo funciona. Lo que sí es que ahora no vamos a resolver el problema donde f es igual a 0, sino que vamos a resolver el sistema de ecuaciones que se deriva de las condiciones necesarias de optimalidad, el cual es un sistema de ecuaciones de n por n. ¿Ya? Y si ustedes se acuerdan, cuando nosotros trabajamos con Newton y queremos llegar a ese g de x es igual a 0, lo que hacemos es una, ¿no es cierto?, una actualización de Newton. Si no se acuerdan, bueno, lo pueden revisar, pero básicamente el método de Newton dice, el valor es el valor en la siguiente iteración, x de k más 1, es igual al valor de x de k, más una actualización delta x de k, la cual está dada por, en este caso sería, menos, esto es gradiente, espérense un poco, esto es la derivada, esto partido por inverso ya. Esto es entonces, g evaluado en k, y es con un inverso, es antes, sí, antes. En un momento, sí, es la premultiplicación. Es el gradiente de g a la menos 1 multiplicado por g evaluado en k. Y la derivada de g es la derivada de la derivada, porque es la derivada de este, o sea, el hessiano. Entonces, el método de Newton para optimización, lo único que hace es que en vez de calcular los gradientes, tengo que calcular los hessianos, porque me interesa encontrar condiciones en las cuales el gradiente es cero, no las funciones. ¿Ya? Pero aplica exactamente lo mismo, método de Newton, método de quasi-Newton, y todo lo que se les puede ocurrir se aplica. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, en la primera evaluación tardaban en resolver un sistema de ecuaciones, no sé, de n por n, la primera evaluación, cada uno de los sistemas, no sé, un minuto, ese sistema de ecuaciones que se tardaba en resolver un minuto era un sistema que solamente requería calcular gradientes. Pero cuando estamos trabajando con optimización, tenemos que calcular el gradiente del gradiente, o sea, el hessiano. Por lo tanto, el tiempo de cálculo se multiplica. ¿Ya? De hecho, crece exponencialmente, el crecimiento exponencial. O sea, los problemas de optimización son muchísimo más complejos desde el punto de vista matemático de resolverse. Entonces, todo aquello que podamos aportar como ingenieros en la mejora de los algoritmos es súper bienvenido porque básicamente nos ayuda a tener sistemas que nos mejoran las mejoras de nuestra productividad. ¿Ya? Si ustedes fueron a la charla del año pasado de Ignacio Grossman, que fue a la universidad, podrán haber escuchado que él comentaba de que nosotros como ingenieros químicos, nosotras y nosotros como ingenieros e ingenieras químicas, somos los ingenieros que más contribuciones tenemos en el desarrollo de nuevos algoritmos para la optimización de procesos, y fundamentalmente es porque vemos las cosas desde un punto de vista global. Somos ingenieros que vemos las cosas desde un punto de vista global, y eso es muy importante al momento de desarrollar algoritmos. ¿Ya? Entonces nosotros como ingenieros e ingenieras químicas tenemos esa característica. No me voy a detener en la implementación de MATLAB, de cómo se implementa este método de restricciones
de optimización no restringida porque tenemos una guía, la cual ustedes pueden revisar, donde está resuelto problemas de optimización sin restricciones. Entonces les recomiendo que revisen eso para aprender cómo funciona, cómo se implementa en MATLAB esto. Ya, y aquí está, de todas maneras, acá está explicado paso a paso cómo se implementa en MATLAB, se resuelve un problema sin restricciones. Que me lo voy a saltar, como les digo, porque ahí están todas las características que son interesantes. Y cuando hablamos de un problema con restricciones, básicamente es lo mismo. En el sentido de que, si ustedes observan, cuando estamos trabajando con un problema sin restricciones, si queremos resolverlo numéricamente, lo que hacemos primero es determinar cuál es la condición de optimalidad derivada o gradiente igual a 0, y luego proponer un algoritmo numérico que intenta resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, cuando estamos trabajando con la optimización que tiene ahora restricciones, básicamente es lo mismo. O sea, debiésemos ser capaces de identificar o de caracterizar las condiciones necesarias de optimalidad, ese es su acrónimo en inglés, ya, condiciones necesarias de optimalidad, y para determinar las condiciones necesarias de optimalidad, lo que tenemos que tener claro es que ahora aparece un concepto que es región factible. Entonces acá no solo necesitamos que la derivada sea igual a 0, sino que también que ese valor que encontramos estemos seguros y seguras que esté dentro de la región factible. ¿Ya? Les voy a pedir que me esperen un momento. Entonces, lo que nosotros hacemos es que tendríamos que calcular un gradiente, igualarlo a 0, pero tenemos que asegurarnos de que eso esté dentro de la región factible. Y eso es equivalente a identificar cuáles son las condiciones necesarias de optimalidad y después aplicar un método numérico para resolverlo. Eso es toda la diferencia respecto, desde el punto de vista conceptual, por supuesto, respecto a la optimización sin restricciones. Entonces, probablemente en GIO, y ya si en GIO no lo vieron, no se preocupe. Ya hay un video que yo les pido que revisen con detalle esto, pero básicamente lo que uno puede hacer es definir las condiciones necesarias de optimalidad para un problema de optimización con restricciones, ¿ya? Y que esas condiciones necesarias de optimalidad utilizan un acrónimo que quizás les suena, que se llaman condiciones de KKT. ¿Ya? ¿Les suenan las condiciones de KKT? No tienen por qué acordarse, pero básicamente si les suena el nombre. Sí, sí, el nombre sí. Ya, ya. Y las condiciones de KKT, bueno, se llaman así, no porque sí, sino más bien porque es el acrónimo de las personas que las descubrieron. ¿Ya? Es Karun-Kan-Tucker. ¿Ya? Karuch-Kan-Tucker. Esos son los tres investigadores que las descubrieron. Ya uno es un estudiante de magíster de un país de Europa del Este, y Kan y Tucker, Karuch es un estudiante de magíster de matemática, creo que era de un país de estos de Europa del Este, que ya probablemente desaparecieron, y Kan y Tucker eran unos investigadores estadounidenses que también llegaron a esto. Kan y Tucker era, creo, estudiante de doctorado y tutor del doctorado. Y estas tres personas llegaron a estas condiciones, descubrieron estas condiciones necesarias de optimalidad de manera independiente. De hecho, en un principio se llamaban simplemente condiciones de KT, de Kan-Tucker. Y luego, la publicación de Karuch se descubrió hace tiempo después que él también lo había encontrado, y básicamente se renombraron las condiciones como condiciones de Karuch-Kan-Tucker. Entonces, estas condiciones de Karuch-Kan-Tucker, que están acá, de condiciones de KKT, describen esto que les comento. ¿Qué características tiene el punto, la coordenada óptima, de tal forma de al mismo tiempo ver la derivada y asegurarnos de que eso esté dentro de la región factible? Ya, entonces no es un problema menor, de hecho es un problema que es bastante difícil de definir. Ya, entonces como me quedan 5 minutos para terminar esta clase y para no... O sea, prefiero esta parte, ya que no vieron los videos, vamos a esperar hasta el próximo martes para aplicar. Entonces voy a dedicar esto en contarles un poco de qué se tratan estas condiciones de KKT, y ojalá que esto sea una visión un poco distinta a las que vieron en GIO. ¿Ya? Vamos a poner un cronómetro aquí en estos minutos que nos quedan. ¿Ya? Entonces, a ver, las condiciones de KKT son súper interesantes de analizarlas desde un punto de vista geométrico.
¿ya? Porque eso nos ayuda básicamente a comprender más bien, a comprender, por ejemplo, el concepto de multiplicadores de Lagrange, que es súper importante. Para ustedes como tomadores de decisiones y tomadoras de decisiones es clave. Entonces, para hacerlo, la explicación y los dibujos más bonitos lo pueden encontrar en el video que tengo de apoyo a estas clases, ¿ya? Donde básicamente, imaginémonos que ustedes tienen acá la función objetivo, ya tenemos minimizar, acá tenemos x, f de x, sujeto a h de x igual 0, y g de x menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, si acá tenemos dos dimensiones para poder dibujarlo, ustedes tendrán más o menos se acordarán un poco de mate, que h de x igual a 0, ¿ya? Implica sí o sí en este caso, por ejemplo, un sistema de dos dimensiones, implica una curva. H de x es igual a 0. ¿No es cierto? Porque básicamente es una ecuación que relaciona dos variables. Y la relación de dos variables es básicamente todos estos puntos que están acá, combinación de x1 y x2, que cumplen esa relación. Puede ser de distintas formas, puede ser una línea recta, pero es una línea que está en el plano x1, x2. Y si hablamos lo voy a poner con rojo, y si hablamos de restricciones de desigualdad, básicamente es lo mismo, pero ahora esta línea representa la relación de igualdad, y la de desigualdad, cuando se cumple menor a 0, es algo que aparece a un lado de la línea o hacia el otro lado de la línea. ¿No es cierto? Acá estaría la zona donde se cumple que g de x es menor o igual que 0. ¿Ya? Esto probablemente está un poco antiguo respecto a lo que ustedes están viendo ahora, porque ustedes están viendo cosas que son ya relacionadas con los procesos, pero la matemática nos ayuda mucho a complementar lo que ustedes están viendo. Entonces, la función objetivo, ¿ya? Es algo que transforma también x1 y x2 en f, o sea, en este caso sería una superficie, porque estarían las variables f, x1 y x2. Y para hacerlo así mucho más esquemático, vamos a poner que eso es una especie de curva que se puede graficar de esa forma, ¿ya? O un cuenco, ¿ok? Entonces, si nosotros nos olvidamos un poco de las restricciones de acá y solamente nos enfocamos en la función objetivo, minimizar f de x es encontrar el punto donde este cuenco tiene su valor más bajo. Y el algoritmo de optimización lo que hace es aquel que encuentra el camino en el cual, si yo suelto una bolita en un cuenco, esa bolita va a llegar a un punto donde se va a mantener quieto, esa bolita. ¿Ya? Entonces, esa coordenada, x1 asterisco y x2 asterisco para un problema no restringido, cumple una condición, y esa condición es que físicamente la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Eso es de estática, ¿no es cierto? Entonces, la sumatoria de esas fuerzas es igual a 0 para la coordenada x1 asterisco y x2 asterisco, es equivalente a la condición de optimalidad que les mostré acá. Se quedó ahí. Esto, sumatoria de fuerzas igual a 0, es equivalente a eso, ¿ya? Y entonces, las condiciones necesarias de optimalidad se pueden entender como una forma de interpretar los conceptos de estática en física, ¿ya? Entonces, básicamente, las condiciones de KKT es una forma de describir los balances de fuerza cuando una pelota intenta llegar al valor de equilibrio, primero, cuando no tenemos restricciones, y luego, cuando las restricciones, por ejemplo, una restricción había puesto con rojo, de igualdad, lo que hace es interponerse en el camino de la pelota. Entonces, esa restricción de igualdad que está acá implica que la pelota no puede seguir un camino cualquiera. Tiene que seguir solamente el camino que va por acá, porque se tiene que cumplir esta restricción. Entonces, de esa forma, la pelota va a intentar avanzar y va a llegar a un punto ahora sobre este riel en el cual se va a quedar quieto. Entonces, en ese punto, lo que vamos a tener que hacer es hacer también una sumatoria de fuerzas. Pero esa sumatoria de fuerzas va a implicar ahora la fuerza que hay en el cuenco que va hacia allá y al mismo tiempo
la fuerza que se ejerce ahora, pero por el riel que va hacia allá. Y esa suma de fuerzas genera entonces la condición necesaria de optimalidad cuando tenemos restricciones de igualdad. Y si tuviésemos restricciones de desigualdad, sería algo similar, ¿ya? Entonces, si quieren aprender acerca de esto, ¿ya? Y el detalle de esto, porque es súper interesante la interpretación que está en los videos que yo les subí, que están disponibles, les pido que revisen el de optimización con restricciones y que si quieren lo complementen con el libro de la bibliografía de Nonlinear Programming de Larry Bigler, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a ver el próximo martes porque se acabó la clase de hoy y por favor, ahora sí les pido que revisen los videos, ya que los vuelvan a revisar y que para la próxima clase lleguen con esta parte leída, vista, y que también aprovechen de ver y de familiarizarse con las funciones de MATLAB que se utilizan para la optimización. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Esta parte la vamos a saltar, también los algoritmos que acá aparecen, que están en los videos, y me voy a enfocar fundamentalmente desde acá en adelante, desde la optimización de procesos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver es prácticamente cómo se aplican los conceptos de programación matemática para optimizar procesos y lo vamos a resolver en un problema que le voy a decir de inmediato que el copyright es de David Fuente y de Valentina Serpa, que es la ayudantina de ahí del próximo lunes. ¿Ya? Vamos a partir a una aplicación de mínimos cuadrados que nos va a servir para entender cómo se implementa la optimización en problemas de ingeniería química, ¿ya? Entonces, nos vemos el próximo martes, ¿ya? Y nada, que les vaya muy bien, aprovechen este tiempo para que es lo último que queda del semestre ya. Si tienen dudas, me preguntan la evaluación que están realizando y yo con gusto se las voy a responder. Ya que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Profe. Profe, gracias. Sí. Chao, chao, que les vaya bien. Chao, profe, gracias. Adiós.